Les decía que los seres humanos somos tan buenos, pero tan buenos, reconociendo y recordando caras, ¿no? Que incluso, pues las andamos viendo por todos lados, ¿no? Un fenómeno que se conoce como pareidolia. Incluso podemos verlas en el ticket del Walmart, ¿no? Que esa fue mi preferida y esta de los pimientos. Eso. Muy bien, entonces las andamos viendo por todos lados. Y somos tan buenos en esto, creemos que, bueno, la idea, digamos, del por qué somos tan buenos haciendo esto es porque los rostros, pues, tienen una crucial importancia, ¿no? Y una validez ecológica que es fundamental para nosotros como especie. Incluso somos tan buenos haciendo esto que podemos reconocer rostros a personas, aunque estén invertidos. ¿Reconocen quién es esta persona? López Obrador. Casi. Miley Cyrus, claro. Entonces, de hecho, somos tan buenos que no importa si Miley está de cabeza o incluso si en la imagen hemos rotado sus ojos y su boca, esta es la imagen real, ¿no? Somos tan buenos reconociendo rostros que nuestro cerebro de alguna manera, cuando se encuentra ante ciertas diversidades de cómo procesar el estímulo, hace pues lo que hace, ¿no? Para que lo procesa de manera holística, para que nosotros podamos reconocer quién es esa persona. Un efecto, se conoce como efecto Thatcher, porque, para quienes no lo sepan, se utilizaba en un principio el rostro de Margaret Thatcher para comenzar a estudiar la percepción de los rostros por allá de los años 80, ¿no? Entonces, por eso se le quedó ese nombre. Pero bueno, a pesar de que, como les comentaba, pues parece que procesar rostros es fundamental para nosotros como especie, lo que hoy día sabemos es que, aunque los rostros nos parezcan tan intuitivos, ¿sí? Aunque parezca algo que damos por sentado, algo súper fácil, lo que sabemos es que los rostros o el reconocimiento y el recuerdo de rostros implica pues muchas cosas, pero dentro de esas cosas pues procesos visuales complejos que requieren la integración de múltiples características faciales, ¿sí? Y para que esta integración ocurra, requerimos de un proceso cognitivo al que conocemos como memoria de trabajo. La memoria de trabajo, de manera muy amplia, ¿sí? Podemos entenderla como un sistema que mantiene y manipula información en tiempo real. Digamos que esa es su característica, en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque requerimos de integrar un montón de cosas que están pasando para poderle dar esa continuidad perceptiva a nuestro entorno y como a nosotros parte de ese entorno y en realidad para darle sentido a todos nuestros actos, a todo lo que estamos haciendo. Entonces, pues la memoria de trabajo es fundamental, ¿no? Yo diría incluso para poder entender cualquier otro proceso cognitivo. Entonces, este constructo teórico, la memoria de trabajo, digamos que es uno de los procesos cognitivos, yo creo que de los más estudiados experimentalmente desde hace, no sé, unos 60, 70 años. Y una particularidad que tiene este proceso cognitivo es que se propone a la par de que se comienza a desarrollar las computadoras y pues toda la informática, ¿no? Entonces, sabemos que justamente esa fusión entre lo cognitivo y la informática, pues es lo que incluso da origen a lo que conocemos como psicología cognitiva, por lo menos la tradicional, ¿no? La más, ¿cómo le podríamos decir? Pues sí, la más típica, ¿no? La tradicionalista. Y justamente por esta gran influencia que tiene todo lo que tiene que ver con la informática en el estudio de los procesos cognitivos, una de las características que se le atribuyen a la memoria de trabajo es la capacidad que tiene para retener información. Sí, Macha, ¿no? Esta cuestión de las computadoras y entender la memoria como una especie de almacenamiento, de recuperación, de información que pensamos que de alguna manera ahí está. Y entonces, pues bueno, esto tiene, como les decía, muchísimo trabajo
sobre el estudio de este proceso cognitivo. De hecho, yo creo que la mayoría de aquí, pues, por ser ciencias cognitivas, están familiarizados con el trabajo que hizo Miller. Miller ya desde los años 50 planteó que aparentemente la memoria humana tenía una capacidad, tenía un cierto límite. Y Miller, a través de unos experimentos que realizó, propuso que ese límite era más o menos 7 elementos que podrían ser considerados como elementos individuales o también podrían ser los llamados chunks, ¿no? Estos conjuntos de información. Y les digo, pues esto fue de lo primero que se comenzó a plantear en respecto a la capacidad de la memoria de trabajo. Posteriormente, muchos años después, esto se quedó y se le conoce todavía como el magic number, ¿no? El número mágico. Pero en los años 90, a través de otros paradigmas experimentales, pues ya más actualizados, lo que digamos que se replanteó este número, esta capacidad del número 7, a través de estudiar justamente la capacidad que tenemos para conservar y manipular ciertos estímulos simples, como formas geométricas, colores, orientaciones, y con base en este tipo de paradigmas experimentales, pues se llegó a la conclusión de que no eran 7, y que al parecer nuestro límite para manipular este tipo de información es alrededor de 4. Entonces, de 7 le bajamos a 4. En realidad es un número que sigue siendo muy debatido en las neurociencias cognitivas, particularmente, que es donde se hacen este tipo de trabajos. Hay quienes proponen que en realidad no son 4, solamente es 1, y hay un gran debate, no hay un acuerdo, y justamente una de las críticas que más, o que se le comenzaron a hacer a este tipo de paradigmas, era como, pues sí, muy padres, muy controlados y muy todo, pero justamente carecen, si ustedes se ponen a pensar, pues de esta validez ecológica, ¿cierto? No es que andemos por el mundo nada más viendo cuadritos de colores o líneas o ese tipo de estímulos. Entonces, esa fue una crítica bien importante para este tipo de experimentos, que era, ¿y dónde queda la validez del estímulo? Y ahí es donde, pues, los rostros comenzaron a adquirir, pues, una relevancia muy significativa para estudiar por lo menos este tipo de cosas relacionadas con la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque además de su validez ecológica, se considera que los rostros son estímulos que requieren no solo del reconocimiento de características de bajo nivel, sino también formas complejas de codificación de orden superior. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que, a pesar de que todos los rostros comparten ciertas características, es decir, todos tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, etcétera, en realidad el estudio de los rostros permite abordar la gran diversidad de variantes y de variables que ofrece su propia conformación, y entonces, pues eso nos permite adquirir información que es muy valiosa en diferentes contextos, tanto físicos como también sociales, ¿no? Es muy importante. Y bueno, entonces en ese sentido, ¿qué sabemos sobre el recuerdo de rostros y la memoria de trabajo? Bueno, para empezar, los estudios comenzaron a demostrar que somos mucho mejores recordando rostros que no son familiares a rostros que no lo son, lo cual pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero además, que la capacidad de la memoria de trabajo es mayor para los rostros que para los objetos simples. Y esa sí es una predicción pues novedosa, en el sentido de que si consideramos que algo es un estímulo simple, podríamos pensar que podríamos almacenar más de esas cosas en nuestra memoria, y resulta que no es así, ¿no? Sino que somos mucho mejores, los rostros parecen tener una ventaja ante los objetos simples. ¿A qué me refiero por simple? Lo que les decía, ¿no? Cuadritos, circulitos, etc. Además, que también tenemos una ventaja para procesar y para retener rostros verticales, en contraste con los rostros invertidos, así como en comparación con objetos complejos cotidianos. Es decir, seguimos siendo mejores para recordar rostros que para recordar cosas que sí tienen validez ecológica, en el sentido de que pues las usamos un montón. No sé, piensen en coches, relojes, o sea, se han puesto a prueba, en contraste, un montón de estímulos, ¿no? Y
que también se ha descubierto empíricamente que los atributos físicos de los rostros, por ejemplo, el género, la edad, influyen en la precisión de nuestros recuerdos, pero no en la capacidad. Y eso es importante porque nos vuelve a empujar a este aparente límite que tiene este sistema cognitivo. Y como les decía, hay otros estudios que dicen que la capacidad es solo para un elemento, por ejemplo, cuando comparamos dos rostros. Y esto pues ha sido abordado de muchas maneras, tanto a nivel conductual como a nivel electrofisiológico, con el electroencefalograma o también a través de resonancia magnética funcional, ¿no? Entonces, digamos que en general, esta es una idea muy importante que ha surgido a través de estos paradigmas. La capacidad está sujeta a ciertos efectos que van a interferir en el desempeño de esos sujetos que participan en estas memorias de trabajo. Por ejemplo, hay efectos de primacía, de recencia, errores de posición y de proximidad temporal. Entonces, precisamente con base pues en estos antecedentes, que son solo algunos, que me parecieron interesantes compartirles el día de hoy, pero con base en estos tipos de antecedentes, digamos que diseñamos un abordaje experimental con el que queremos volver a preguntar, pues, cuál es la capacidad de la memoria de trabajo para el recuerdo de rostros, pero digamos que aquí lo más interesante es que nos interesa responder esta pregunta en diferentes contextos espaciales, temporales y espaciotemporales del procesamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que no se trata solo de la codificación de un estímulo, sino que un evento siempre ocurre en un contexto espaciotemporal. Entonces son variables que son fundamentales para poder tratar de entender qué es lo que estamos recordando, y si es que existe este aparente límite o de qué manera estos contextos distintos podrían estar interviniendo en esta supuesta capacidad, ¿no? Y bueno, contaré quizá en otra ocasión un poquito más a detalle del método, porque el proyecto pues está justo en revisión del Comité de Ética de la UNAM, pero espero en otra ocasión contarles tanto de la metodología como de los resultados. Por lo tanto, mencionarles que en el proyecto van a participar tanto adultos jóvenes como adultos mayores, ya que se ha demostrado que la memoria de trabajo disminuye sustancialmente con la edad, ¿sí? Entonces, pues involucrar en el proyecto a estos dos tipos de poblaciones consideramos que es fundamental, no solo para determinar cuál sería la capacidad del recuerdo de rostros y la memoria de trabajo, sino también cómo esto se va modificando y de qué manera quizá estas variables están interviniendo para precisamente que se modifique este sistema cognitivo durante diferentes etapas de la vida, ¿sí? Entonces nos interesa mucho eso, ¿por qué? Porque además, pues, como les decía, no solamente se trata pues, de la implicación o el resultado meramente cognitivo que obtengamos del proyecto, sino que además pues, también nos abre la puerta para poder comenzar a profundizar en posibles implicaciones sociales, ¿sí? Hay que recordar que los rostros son estímulos socioafectivos por excelencia. Entonces, claro que investigar estas variables pues es muy importante para comprender algunas interacciones sociales, de qué manera están jugando, ¿no?, un rol en la cognición socioafectiva, tanto en la salud como en la patología. Por ejemplo, sabemos que hay una relación bien establecida entre las expresiones faciales y cuestiones de salud mental. Entonces, por eso es importante seguir indagando. También incluso pues sabemos que todo lo que está relacionado con las demencias, la memoria es, digamos, que el eje, ¿no?, fundamental. Entonces, el entender este tipo de cosas nos ayuda a poder generar también herramientas o instrumentos para quizá una detección temprana, ¿no?, a través de este tipo de herramientas, como les mencionaba, como el electroencefalograma, la resonancia, etcétera. Y también pues para seguir generando nuevas intervenciones terapéuticas que les permitan a las personas, pues no, sabemos que este tipo de patologías no son curables en sí, pero sí podemos retrasar o impedir ese avance, ¿no? Entonces, en ese sentido, y como les decía, pues hay muchas otras cuestiones de salud,
por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo en el que encontraron que las personas que tienen tendencias suicidas muestran una memoria de trabajo reducida, pero de manera muy interesante cuando se trata, por ejemplo, de expresiones faciales que consideran negativas, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos pues nos ayuda a ir profundizando, a ir entendiendo en una, digamos que se trata pues de generar una visión un poquito más interdisciplinar en el que podamos llevar desde lo cognitivo hasta pues cuestiones clínicas y pues eso. Es un poquito, por eso les dije que era un poquito del proyecto.